Hola, buenas tardes. Yo soy Silvia Castelar, psicóloga del programa Mi Especialista en Casa. Hoy estamos aquí haciendo este podcast que se llama Salud Mental en tu Hogar. Tenemos un invitado muy especial con el que queremos compartir y hacer un conversatorio sobre varios temas relacionados con la salud mental. Les presento al doctor Luis Ramón Berrocal, médico psiquiatra, especialista y magíster en manejo de drogadicción y docente universitario, director científico del programa Mi Especialista en Casa. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Doctora Silvia, muy buenas tardes, agradecidos por la invitación y esperando que mis aportes sean bastante acertados para todos los oyentes. Doctor, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerlo acá. Bueno, en el tema de salud mental hay mucha información para conversar, pero hoy queremos hacer como unas generalidades y que se vienen presentando más cotidianamente sobre la problemática de la salud mental en Colombia. Y hoy un tema para tratar en este momento y es el tema del suicidio. Doctor, vamos a hablar del suicidio, sobre contextualizar a la población sobre las causas, los síntomas, cómo podemos aportar desde la psiquiatría, la psicología, desde la misma comunidad en ayudar a prevenir esta situación que aqueja a muchas personas en estos momentos, doctor. Como tú lo has dicho, Silvia, el suicidio es un tema que trasciende a la sociedad y que últimamente se ha hecho bastante visible por los medios de comunicación y de los cuales pues la misma sociedad se ha preocupado, ¿cierto? Porque cuando se vive esta realidad, ¿cierto? Las familias sufren, la misma sociedad sufre, se impacta y es bueno entender realmente lo que es el suicidio, ¿cierto? Muchas personas desconocen realmente lo que hay detrás de la palabra suicidio. Como comentabas, si queremos conceptualizar lo que es el suicidio, en pocas palabras podríamos decir de que es el acto de quitarse la vida con o sin intención. Esto pues de una u otra manera nos demarca una gran diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 90% de las personas que se suicidan tienden a tener trastornos mentales y un 10% de estas no tienen trastornos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las personas que se suicidan han padecido en su vida alguna afección mental o en su momento lo están haciendo. Y un pequeño grupo del 10% no tiene patologías mentales. Obviamente las cifras que nos dan a nivel mundial, por ejemplo, también son cifras que hay que tener en cuenta. Digamos que a nivel mundial cerca de 700.000 personas se suicidan al año, son datos de la Organización Mundial de la Salud. Cerca de una persona por cada 40 segundos se está suicidando también. Y también hay que tener en cuenta que por cada intento suicida o por cada suicidio consumado, 20 personas han intentado suicidarse. Es decir, que cada 40 segundos una persona está intentando suicidarse. Entonces yo pienso que esta situación es de bastante importancia para entender y comprender y desde nosotros, desde este servicio, dar respuesta a la comunidad y poder aclarar las dudas y llegar a esos hogares donde realmente alguna persona está pensando en suicidarse. Doctor, usted ha dicho un aspecto supremamente importante y es el suicidio, el intento del suicidio y la ideación del suicidio, porque son temas diferentes que podemos mirar que de pronto no hay unos datos reales en Colombia sobre esta problemática. Me gustaría como socializar si tenemos algunos datos de pronto de esas personas con intento de suicidio, ¿cuáles han salido adelante? ¿Qué experiencia ha tenido usted, doctor? Bueno, en la práctica clínica he tenido experiencia con múltiples pacientes con distintas patologías y también pacientes que, como te decía, no padecían trastornos psiquiátricos y que llegan a la consulta por la conducta suicida. Obviamente hay que hacer un abordaje integral
del paciente porque, como sabemos, el suicidio no es unicausal, es decir, hay múltiples factores que conllevan a la persona al suicidio. Cuando nosotros abordamos al paciente de manera integral, podemos entender la naturaleza de esos conflictos y por qué el paciente toma la decisión de hacer un acto suicida, ¿cierto? Tenemos también de que cuando abordamos a estos pacientes que en general tienen trastornos mentales, desde el servicio de salud mental podemos ayudarles con herramientas terapéuticas, psicológicas y farmacológicas que ayudan a resolver estos problemas. Vemos que hay pacientes, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, con algunos trastornos psicóticos, afectivos y demás, que aumentan el riesgo de suicidio. Pero también tenemos esta pequeña población que no tiene trastornos mentales y que nos llegan por cuadros de intentos de suicidio. Y aquí analizamos de que son casos donde las personas lo hacen de manera impulsiva. Paciente que en teoría no padece un trastorno mental, pero que en un momento de su vida, tras una situación compleja o de estrés fuerte, toma la decisión de suicidarse. O además también podríamos hablar de personas que no tienen conciencia del riesgo que corren al hacer algún tipo de actividad, ¿cierto? O al tener una conducta determinada. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, cómo muchas de estas personas llegaron a la consulta y le dicen a uno: doctor, yo no quería suicidarme, ¿cierto? Yo lo que buscaba con tomarme estos medicamentos o haciendo esto era que quería algo distinto, quería de pronto dormir, no despertar más, quería descansar de este sufrimiento o quería un resultado distinto a la muerte. Lo que ellos realmente no sabían es que eso realmente los podía llevar a la muerte. Entonces ahí entramos en ese proceso de psicoeducación, de abordaje integral, y el paciente obviamente retroalimenta, aprende y reflexiona muy bien de esto, y son pacientes que generalmente les va muy bien a futuro cuando tienen un abordaje integral. El paciente que tiene un trastorno mental también se beneficia mucho de las intervenciones y el resultado es bastante positivo cuando hacemos las cosas como deben hacerse y a tiempo. Doctor, interesante este punto que usted toca sobre la psicoeducación. Y no podemos olvidarnos que nosotros los seres humanos somos seres sociales y que en cualquier momento de la vida vamos a sufrir cualquier situación que nos puede conllevar a desarrollar cualquier patología de la salud mental. Doctor, falta información en la humanidad sobre cómo detectamos esos cambios que van pasando en nuestra vida y no estamos actuando a tiempo. Bueno, yo diría que lo de la información se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Incluso ahora estamos bombardeados de tanta información, ¿cierto? Solo que tenemos que identificar cuál es la información que verdaderamente es sana y buena para nosotros y cuáles no. Porque si nos damos cuenta también, detrás de mucha publicidad o detrás de muchas personas y sus mensajes, vienen mensajes que no contribuyen con la salud mental y que incluso incitan al suicidio, hablando de este caso en particular. Pero obviamente también tenemos que ver la tecnología desde el lado positivo. También tenemos herramientas, también tenemos, por decirlo así, pues lugares en línea en donde podemos buscar información que nos enseña a identificar, por ejemplo, qué es lo que es el suicidio, qué te puede llevar al suicidio, qué enfermedades están asociadas con el suicidio y qué herramientas te sirven también para identificar en tus familiares, en tus restos de amigos, ¿cierto?, cuando hay un riesgo suicida. Entonces yo pienso que la tecnología y la información hay que saberla utilizar para este tipo de casos. Sí, como en todo hay que depurar la información. Debemos seleccionar cuál es la información que nos nutre, porque yo siempre pongo un comparativo, doctor, y es que nuestro cerebro puede ser como nuestro estómago. Si a nuestro estómago le llegan alimentos y le llegan buenos alimentos, los vamos a soportar de mejor manera. Y si a nuestro cerebro llega información que no es buena información, no la vamos a depurar de la mejor manera. Entonces la información hay que codificarla, hay que depurarla, y en eso tenemos que ser conscientes, porque nosotros a veces nos encontramos casos, doctor, en donde hay personas que tienen conceptos errados, como que siempre debo estar feliz, ¿cierto? Como que hay un patrón de conducta generalizado, y
y nosotros somos seres humanos, o sea, los seres humanos somos cambiantes, vivimos situaciones. Ahí lo importante es tener las herramientas que usted comentaba para superar esas situaciones que se nos van presentando en la vida. Entonces, las situaciones no es 0% y 100%, o es blancas y negras. No, las situaciones también tienen grises, en donde hay que buscar esas alternativas. Y por eso la psicología y la psiquiatría son esas disciplinas que se han creado en la medicina para dar esas herramientas. Doctor, estos indicadores que usted me comentaba del suicidio en Colombia, de todos los datos que tenemos, si nos vamos al departamento de Córdoba y en especial en Montería, usted que está, bueno, trabaja en unas clínicas prestigiosas de la ciudad, se dedica a su parte asistencial todos los días, ¿cuáles son esas situaciones que de pronto se presentan en que usted diga, esto lo podemos trabajar en el hogar del paciente? ¿Qué más podemos hacer por esta población que de pronto no tienen la accesibilidad? ¿Qué más podemos hacer por la comunidad, doctor? Bueno, cuando hablamos de estadísticas, ¿cierto? Algo muy importante es que debemos de contar con buena información y que sea confiable, ¿cierto? Cuando uno busca en línea, generalmente no se encuentra con este tipo de información. Siempre debe tener acceso a algunas bases de datos que nos den pues estos detalles. Generalmente pues podemos ver de que la tasa de suicidio, ¿cierto?, ha aumentado en los últimos años. Por ejemplo, año 2023 en comparación con 2022 se evidenció un aumento en el suicidio en muchas regiones del país, sobre todo en departamentos como Bopés, Huila, Tolima. Córdoba afortunadamente no está entre los que más tiene tasa de suicidio, pero recordemos que un suicidio es una situación que tiene que alarmar a la ciudad, ¿cierto?, al departamento. Tenemos casos, recientemente hace una semana hubo un suicidio de un estudiante universitario de la Universidad de Córdoba y también nos hemos dado cuenta en lo que ya va del año que se han evidenciado muchos casos y es lo que vemos porque de pronto antes, porque no había tanta conectividad, tanta información, no estábamos al día de todos estos casos, pero hoy en día a través de estos medios podemos identificar qué está pasando en nuestra población, en nuestros jóvenes, que es donde más se presenta esto, y incluso esto ha tomado un contexto mediático muy importante. Esta misma semana que pasó, también hablábamos del suicidio de una residente de cirugía general, ¿cierto? Entonces podemos ver de que el suicidio se encuentra en todos los lugares, en todas las condiciones socioeconómicas, y bueno, acá en Montería, desde nuestro programa, desde mi especialista en casa, es muy bueno resaltar este valor agregado porque si bien el suicidio es una situación que se conoce solamente cuando se llega al acto, ¿cierto? Generalmente es porque precisamente no se ha intervenido en el paciente, no se ha ayudado al paciente. Un paciente que llega al suicidio, como lo habíamos comentado anteriormente, es porque ya viene en un proceso, ya viene con un sufrimiento. Esos pacientes generalmente tienen dificultad para consultar con el psiquiatra o con el psicólogo, por la misma condición psicológica, por el mismo estigma que la sociedad tiene sobre el paciente psiquiátrico. Entonces le es muy difícil aceptar la ayuda o le es muy difícil salir a buscar ayuda. En mi especialista en casa tenemos este valor agregado. ¿Por qué? Porque podemos llevar a la casa de las personas el servicio especializado de psiquiatría, de psicología y de todo el cuerpo multidisciplinario de salud mental, y nos hemos dado cuenta, incluso en la experiencia, porque ya arrancamos, de que la aceptación en cuanto a estas situaciones ha sido muy buena, porque pacientes deprimidos que estaban en sus hogares y que no querían ni siquiera salir, ¿cierto? Al momento que llegamos a sus casas y hablamos con ellos, los apoyamos y resolvemos el problema, quedan muy satisfechos y al contrario, siguen llamándonos para que nosotros estemos ahí ayudándoles a resolver estas dificultades. Creo que en esta oportunidad pues sería muy importante valorar ese valor agregado que estamos dando como institución en la ciudad, porque el suicidio es un tema muy estigmatizado, ¿cierto? Y que muchas personas prefieren callarlo o prefieren vivirlo en silencio.
pero también respetando eso podemos dar esa oportunidad de que nos permitan llegar a donde ellos y poder aportarles. Bien, doctor, usted mencionaba una palabra interesante y es estigmatización que hay sobre las personas que padecen alguna enfermedad de salud mental. Eso es una realidad. Las personas no quieren ir a los consultorios en muchos casos. En muchas familias se oculta la información y este espacio queremos decirle a todos los que nos están viendo y es que, miren, los grupos de apoyo en las personas que padecen una enfermedad mental son esenciales, son importantes. Y si en la familia hay alguien que padece alguna condición de salud mental, hay que apoyarlo. Tenemos que aprender sobre síntomas, sobre los signos, esos que van presentando nuestros familiares, porque como en todas las enfermedades, doctor, si se actúa a tiempo de manera preventiva, podemos avanzar y los tratamientos tendrán mejores resultados. No es esperar que el paciente esté ahí, cuando ya no sepan qué hacer con el paciente, entonces buscarle la ayuda. Entonces, el tema del estigma y el tema de la estigmatización en salud mental en Latinoamérica, no solamente es en Córdoba, en Montería, es en Latinoamérica, en donde no hemos podido con eso. Pues es una vergüenza. Mucha gente cree que porque padezco una enfermedad mental es una vergüenza. Y no, señores. Y es algo, disculpa, que no va a cambiar a corto plazo, pero es algo que no es imposible de cambiarlo. O sea, así como vemos que en otros países desarrollados el tema de la salud mental está bastante abierto a la sociedad y no es motivo de pena ni de vergüenza para las personas. Yo escucho muchas personas, pues, colegas y amigos que tienen esa experiencia del exterior que dicen que orgullosamente dicen, no, tengo que ir donde mi terapeuta cuando tienen un problema. Acá no, acá dicen cualquier excusa pudiendo decir que realmente necesitan una ayuda profesional en el ámbito de salud mental. Y bueno, yo pienso que, como te decía, no se va a romper ese estigma inmediatamente, pero cuando nosotros nos flexibilizamos y cada uno va dando su aporte, con el tiempo eso va creciendo y vamos a tener resultados dentro de poco con respecto a eso. Sí, doctor, y yo pienso que la misma comunidad, en la medida en que sientan empatía en la atención, en que sientan que la psicoterapia lo que busca es darte herramientas para resolver esa situación que se te va presentando. Entonces, en la medida en que haya más información, en la medida en que se interactúe entre psicoterapeuta, paciente e incluso, doc, entre psicoterapeuta, psiquiatra, y en el momento en que nos sensibilicemos que el paciente es integral y que debemos darle una atención integral, eso va a dar mejores resultados. Entonces, pero sí es una realidad que vivimos, doctor. Es una realidad. Yo pienso que ¿cuántas personas hay hoy día en un hogar en Montería acostado, sin tratamiento, sin saber qué tiene? Porque una persona con depresión pierde todos los deseos de salir, de hablar, hasta de comer. Entonces, qué bueno que este espacio sirva, doctor, para darle información a toda la comunidad que nos ve, para que se sensibilicen y que vean en el psicólogo y en el psiquiatra esa disciplina de la medicina en que les va a ayudar a resolver su problema de salud mental. Doctor, además de estas experiencias que haya tenido con el programa de Mi Especialista en Casa, ¿qué más le podemos contar a las personas que nos ven en este momento sobre el modelo de atención? O sea, ¿qué se busca en ir al hogar? Por eso el podcast se llama Salud Mental en su Hogar, porque lo que buscamos es sensibilizar y también decirle a las personas que sí merecen tener el psiquiatra en su casa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más experiencia le podemos contar a las personas que nos ven en este momento? Bueno, primero que todo, tengo que aclarar que cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando de un conjunto, ¿cierto? Que tiene que verse desde una parte integral. Nosotros en psiquiatría manejamos un modelo que se llama el modelo biopsicosocial. Es decir, nosotros no nos centramos solamente en la patología orgánica, ¿cierto? Cuando hay una afección física o algo que se determina desde lo palpable, sino que también enfocamos el aspecto psicológico y social
es decir, cómo vive sus emociones el paciente y también el contexto en el cual vive el paciente, porque es que todo influye en cómo el paciente está actualmente, ¿cierto? Las condiciones en las cuales vive, las situaciones de estrés laboral, económica, cultural, todas esas cosas influyen. Y por eso el equipo de salud mental debe ser un equipo que cuente con todas estas herramientas. Por ejemplo, tenemos al psiquiatra, que es el profesional médico especializado, ¿cierto? Que se encarga de la parte de intervención clínica y también parte psicoterapéutica, dependiendo de la escuela donde nos formemos. Tenemos al psicólogo, que se encarga de toda la parte de la psicoterapia, ¿cierto? Tenemos la terapia ocupacional para aquellas personas que por sus condiciones no pueden tener unas actividades fijas o propicias y están con un mal manejo del tiempo y que se sienten encerradas en su cuerpo y en su casa, ¿cierto? Así como también trabajo social y otras áreas, porque es que el problema muchas veces no es solamente, como te decía, una sola cosa, sino varias cosas adicionales. Y pretendemos entonces desde un solo frente resolver, y no, aquí tenemos que resolver desde varios frentes. En este orden de ideas, el programa de especialista en casa tiene la facilidad de brindar este tipo de atenciones a nivel domiciliario, ¿cierto? Entre otras cosas, el paciente se evitaría el traslado hacia un consultorio, hacia una clínica en un horario que es de oficina, o sea, es decir, ellos tienen que ajustarse al horario de las clínicas y además de eso, tal vez con el miedo de que lo vean, de que, ¿cierto? En este formato nosotros, el psiquiatra, la psicóloga, la terapista ocupacional y otros del grupo de apoyo, podemos llegar a ese hogar y hacer una intervención puntual que ayuda a resolver la situación del paciente. Como nosotros tenemos un grupo de salud mental en el programa bien estructurado, nosotros socializamos los casos. En el caso, por ejemplo, mío del psiquiatra, yo valoro al paciente, identifico las necesidades propias del paciente, ¿cierto? Y veo si lo que tiene el paciente es algo que va más hacia lo orgánico, ya me encargaría yo más de hacer la intervención con los fármacos, con los exámenes y todo esto. Pero también identifico desde lo psicológico cuál es su necesidad puntual. Y ahí le comento a mi colega psicóloga, ¿cierto? Para que se encargue de ayudar a esa parte. O si tiene alguna otra situación en donde el grupo de salud mental pueda dar resolución. Te agrego también de que tenemos otros servicios también en salud mental que obviamente derivan de otros servicios, pero sí ayudan a resolver, como es por ejemplo la realización de exámenes, ¿cierto? Muchas veces necesitamos tener laboratorios o imágenes para descartar situaciones que pueden estar pues explicando la situación clínica del paciente. También mi especialista en casa tiene la facilidad de llevarte la toma de los exámenes en tu casa sin ningún valor adicional, ¿cierto? La facilidad también de entregarte los medicamentos en casa sin valores adicionales, y creo que eso es un valor agregado para las personas y que se ha visto reflejado en esa respuesta al servicio. Se sorprenden mucho cuando ven que el psiquiatra va a la casa, cuando ven que me trajeron el medicamento, me hicieron el examen, no tenía con quién dejar a los niños y gracias a que hicieron esto pude encontrar esa respuesta. Pienso que estamos haciendo algo que no se había hecho y que según la visión que tenemos va a generar un impacto positivo, porque recordemos de que la patología mental es muy estigmatizada y el hecho de estar en casa con los pacientes, el paciente se va a sentir seguro, se va a sentir más cómodo y obviamente el resultado va a ser distinto a este resultado que tal vez pasa cuando el paciente va a una consulta de EPS donde de pronto por cuestiones del sistema el tiempo es muy limitado, muy mecanizado, a veces no se dan respuestas tan oportunas, lamentablemente, pero en nuestro formato se está tratando de salir de ese esquema y brindarle al paciente realmente respuesta. Doctor, y yo le agregaría un tema muy importante, ya que usted hablaba del modelo de atención que es un modelo psicosocial, y mire que de pronto en la casa ya se puede involucrar más a la familia y darle que la familia conozca de la patología de esa persona. Eso va a ayudar a más tolerancia con la persona que padece la condición de salud mental. Y los tiempos de atención también son importantes porque en la medida en que se socialice mejor la enfermedad, en que se evalúe
y se le dedique mayor tiempo al paciente, va a tener un nivel de satisfacción mayor porque de alguna manera eso le va a dar seguridad. Yo pienso que cuando la persona conoce de su enfermedad, sabe de su enfermedad y sabe para dónde va, eso es importante que se dé dentro del programa. Doctor, en esa experiencia que ustedes han tenido en Mi Especialista en Casa, usted hablaba de que es un programa con un enfoque psicosocial. Tengamos presente que muchas enfermedades o condiciones de salud mental se dan por unos temas también ambientales, por temas de conflicto familiar, con temas de abuso, que de pronto en algún momento de la vida se activa y entonces ahí es donde aparecen las depresiones, las ansiedades, pero es información que guarda ese paciente de su pasado. ¿Qué experiencia han tenido con relación a eso, doctor Luis? Bueno, tú lo has dicho, en nuestros pacientes hay una historia, ¿cierto? Que generalmente ellos siempre cargan con esa historia, incluso muchas veces en silencio. ¿Historias de qué? Historias de trauma, historias de abuso, historias de violencia, o también situaciones actuales muy estresantes, ¿cierto? Que generan un colapso a nivel mental, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, cuando nosotros hacemos el abordaje, ¿cierto? En el hogar identificamos muchos factores, también con el agregado de los familiares, porque es que los familiares, ellos contribuyen a enriquecer toda la valoración y a identificar cuáles son los problemas en el hogar, y eso se nos hace más fácil desde el punto de vista diagnóstico, porque tenemos una visión completa de qué es lo que está pasando. No es lo que me está diciendo alguien en un consultorio, es lo que yo estoy viendo en la casa del paciente, ¿cierto? Viendo incluso el conflicto a veces entre personas dentro de la familia, o la misma situación del paciente con respecto a una patología, que está en la cama, que no se puede levantar, que tiene una enfermedad muy difícil de controlar, ¿cierto? La forma como se comunica en el hogar con este tipo de pacientes. Y obviamente cuando uno hace ese abordaje, no solamente con el paciente, porque uno tiene el momento donde aborda el paciente, pero hay un momento donde uno también aborda a la familia. En ese momento, las personas empiezan a conectar y a darse cuenta de que la situación no solo del paciente, sino de ellos también. Y por eso hacemos como, pues decía así, actividades que ayuden a que ellos también empiecen a modificar algunos patrones de comunicación, estilos de vida que favorezcan también a toda la recuperación del paciente. Al final del ejercicio vemos que hay mayores resultados, y por eso le decía, la satisfacción que se manifiesta desde la atención, ¿cierto?, es bastante buena, porque cuando uno está en el hogar puede hacer más cosas, puede identificar más situaciones, más problemas, y está viendo la realidad del paciente. Sí, y en ese caso, doctor, también el paciente se siente más seguro porque está en su ambiente y de pronto información que en el consultorio no podía dar porque se le olvidaba o porque de alguna manera también le genera un poco de estrés salir de su entorno. Entonces dejaba de pronto de dar en otro tipo de consulta. Doctor, cuando no hay un dato, no hay unos estudios sobre qué pasa con los familiares en donde hay un evento suicida. No hay un estudio, que sería importante abordar ese tema porque se quedan con una cantidad de interrogantes. ¿Por qué lo hizo? A veces hay mucha culpabilidad entre los mismos familiares. Sobre todo en el caso cuando son los hijos, las mamás se quedan con una serie de interrogantes y ese es un dolor con el que carga esa familia toda la vida, y eso es un tema interesante para revisar, doctor. Sí, el suicidio es algo que marca la sociedad, marca la familia. La familia que vive una situación de suicidio es una familia que se impacta de una manera psicológica de manera importante. También tenemos de que, como tú decías, el duelo que se vive cuando hay un suicidio es un poco más complejo que el duelo que uno vive o experimenta con una pérdida normal, ¿cierto? Que por muchas condiciones se puede esperar por una enfermedad, se puede esperar de algún accidente, de muchas situaciones, pero cuando pasa suicidio, ¿cierto? La familia, esa fase de la culpa, que suele ser una de las fases del suicidio, es más marcada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno está en el hogar puede hacer más cosas, puede identificar más situaciones, pero cuando pasa suicidio, ¿cierto? La familia, esa fase de la culpa, que suele ser una de las fases del suicidio, es más marcada, ¿cierto? Porque cuando uno está en el hogar puede hacer más cosas, puede identificar más situaciones, pero cuando pasa suicidio, ¿cierto? La familia, esa fase de la culpa, que suele ser una de las fases del suicidio, es más marcada,
por lo que te decía, porque el suicidio generalmente es prevenible, ¿cierto? Porque sabemos que hay condiciones que llevan allá. Entonces la familia empieza a cuestionarse, a culparse, a redistribuir culpas, ¿cierto? Y se mantiene mucho tiempo en eso, y eso puede llevar también a que los integrantes de la familia empiecen a desarrollar malestares emocionales, es decir, no superen el duelo y entren a estados depresivos, a estados de ansiedad y entre otras cosas, cuando quedan viviendo detrás de la sombra del suicidio porque son estigmatizados, ¿cierto? Mira dónde va la señora que se le mató el hijo, que se le mató la hija, ¿cierto? Y empieza la familia a vivir bajo la sombra de ese suicidio. Es algo pues muy complejo, pero que también hay que saber entenderlo para poder ayudar a estas familias. Sí. Algo importante también es que después del suicidio quede una marca genética. Es decir, el suicidio tiene, por decirlo así, una predisposición también. Y esto está muy encaminado a las patologías que lo llevaron a esto. Cuando uno habla de un suicidio y uno hace una entrevista retrospectiva de la familia, encontramos que han habido suicidios en el pasado, ¿cierto? Y por eso mismo también la familia se culpa más porque sabe que ya han habido situaciones y no se han resuelto y vuelve la misma situación del suicidio. Entonces yo creo que la historia de la familia, la historia del paciente y esto de la estigmatización son algo que hay que tener en cuenta al momento de abordar la conducta suicida en una familia. Sí, sobre todo que eso es lamentable, esos señalamientos son lamentables y dolorosos, porque muchas familias se ocultan y se sienten culpables y en algunos casos no dicen de qué falleció la persona, o sea, es doloroso porque se quedan con una información y cuestionados por su mismo entorno. Doctor, en mi especialista en casa contamos con una psiquiatra infantil. ¿En qué momento interviene la psiquiatra infantil en el programa? Bueno, para clarificar a quienes nos están viendo, la psiquiatría es una especialidad médica, ¿cierto?, que se encarga del manejo de todas estas condiciones clínicas asociadas a la salud mental. Pero la psiquiatría o la población psiquiátrica es bastante extensa. Tenemos una población infanto-juvenil, que son niños y adolescentes hasta los 18 años, y a partir de los 18 pues es la población que consideramos adulta. Los psiquiatras de adultos vemos la población de 18 en adelante y los psiquiatras infanto-juveniles ven la población infanto-juvenil. El psiquiatra infanto-juvenil es un psiquiatra que además de ser psiquiatra de adulto hace una subespecialidad o una profundización en el manejo del paciente infantil. Obviamente, si nosotros hacemos esta división, vamos a ver de que, por ejemplo, con respecto al suicidio, ¿cierto?, o algunos trastornos mentales, en el adulto se manifiestan de una manera distinta a como se manifiesta en el niño y adolescente. Es más, hay esa creencia, ¿cierto?, de que el comportamiento de los niños y la manifestación de las patologías en los niños a veces es incluso un poco distinta a lo que realmente uno espera en el adulto. Y por eso en esta población se requiere un profesional que tenga mayores herramientas para abordar esta patología. El suicidio en los niños y adolescentes pues es bastante frecuente, está entre los grupos de mayor tasa de mortalidad, ¿cierto? Como te comentaba, es la segunda causa de muerte en jóvenes de entre los 12 y los 29 años y requiere una valoración puntual, sobre todo porque hoy en día con tanta información, con tanto estrés que viven los niños y adolescentes, con tantos problemas a nivel escolar, muchos de estos niños buscan el suicidio como un método de escape, ¿cierto? O simplemente por estar envueltos, ¿cierto?, en toda esta información o desinformación, terminan haciendo algo que los conduce al suicidio. Hemos tenido historias, por ejemplo, de cómo a través de las redes, por ejemplo, hay grupos que incitan al suicidio, a través de retos, a través de estas situaciones, y que los jóvenes, como no tienen esa capacidad tal vez de razonar tan a profundidad esta problemática, terminan envueltos en estas situaciones. Entonces yo pienso que
el tema a nivel infanto-juvenil es importantísimo y contar con una psiquiatra infanto-juvenil es una herramienta importante para abordar este grupo de pacientes. Y más todavía si es en su hogar, en un lugar donde el niño y adolescente se siente tranquilo, se siente natural, ¿cierto? Recuerden que los niños y adolescentes cuando están en un consultorio van predispuestos, van con esa imagen del consultorio médico, es una inyección, es una, ¿cierto? Entonces es una ventaja la atención domiciliaria con este grupo de pacientes. Y sobre todo, doctor, si nos vamos al grupo de adolescentes, generalmente quieren manejar su información muy privada y ahí el terapeuta y el psiquiatra se convierte de pronto en ese aliado que ellos necesitan para compartir la información que tienen y que de alguna manera les están aquejando. Doctor Luis Ramón, ¿qué más podemos decirle a los monterianos sobre nuestro programa, ya para finalizar? Bueno, primero que todo, darle gracias a todos por recibirnos en sus hogares, a todas estas personas que nos han abierto sus puertas. Decirles que mi especialista en casa cuentan con un aliado para ayudar a resolver todos esos problemas en diferentes áreas de la salud. No solamente en la psiquiatría, sino también en otras áreas como pediatría, medicina interna, cardiología, gastroenterología. Hay 35 servicios a disposición y, como les decía, en sus hogares, en la comunidad del hogar, con unos precios más acorde a sus bolsillos y con la facilidad de que todo está en sus casas. No tienen que salir a buscarlo, sino contactarnos y nosotros llegar allá. Eso es maravilloso, doctor, porque salir de la casa a veces se piensa, ¿verdad? Total. Por el tema de seguridad, el tema de la movilidad, sí, el tema del ambiente. Entonces es un programa maravilloso que va a ayudar a resolver la situación de salud de los monterianos y de muchos municipios del departamento de Córdoba. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.